Capítulo 22. 714 DNM, 24 AVI, mes 10. Hiperespacio, camino a Ordo. X4. Mientras preparaba una taza de té, mantuve mi postura mientras la nave saltaba al hiperespacio. Acabábamos de abandonar el planeta Gargón, por así decirlo, las nuevas posesiones de mi ama. Sí, la ama delegó las operaciones diarias de Mandal Hypernautics a una lugareña y a su tía. Sin embargo, el hecho de que yo fuera el enlace de la ama con ellas dos, además de gestionar gran parte de las finanzas de la empresa hasta que la situación estuviera completamente bajo control, indicaba que, a todos los efectos, Mandal Hypernautics era ahora su empresa y todo lo que tocaba era propiedad suya, incluyendo Gargón. Siempre me asombraban las capacidades de mi ama. Había venido a este planeta para lidiar con alguien que le robaba el nombre, y aquí estaba, yéndose con el planeta como si fuera suyo. Claro que las bandas locales y los nómadas dirían que eran sus dueños, pero de verdad lo eran. Las bandas buscaban a alguien que legitimara su planeta, para que cumpliera con las normas del resto del sector y así generar más riqueza. Lo cual encajaría a la perfección con el plan de mi ama. Un mundo de lujo donde los ricos y famosos pudieran hacer escala. Los clanes nómadas estaban, en esencia, en deuda con ella por su acto de salvar a un clan nómada compañero, asegurándose de que acudirían a su llamado si alguna vez lo necesitaba. El planeta puede tener su propio gobierno, pero ahora definitivamente se inclinaba a favor de mi ama. Y sería su base de poder a la que podría recurrir si algo problemático ocurriera y se necesitaran sus recursos para mitigar o solucionar el problema. Fue asombroso que pudiera prever con tanta anticipación para crear una serie de eventos que le permitieran tener un control tan fuerte sobre quienes la rodeaban. En realidad, se estaba preparando para ser una líder gloriosa de su pueblo mientras afirmaba no estar interesada en tales roles. Sin duda, era una artimaña o, al menos, una forma de mantener la negación. Cuando llegue el momento de que tome el control de Mandalore como la nueva Mandalor, no sé cómo lo hará, pero sé que yo estaría allí sirviéndole con generosidad, como es mi rol en la existencia. Una vez que el té terminó de hacerse, crucé el comedor del pequeño barco y puse la taza en la mesa frente a Tanya, quien asintió en señal de agradecimiento. Gracias, X4, dijo con una sonrisa, tomando el vaso y bebiendo un sorbo. Estaba a punto de darme la vuelta cuando Tanya me preguntó, ¿hay algún informe de Bai que deba saber? Giré un poco el cuello, como si negara con la cabeza. No, señora Tanya. Lady Beasley ha completado la mayoría de sus paradas y está a tiempo para viajar a Ordo en 74 horas y 39 minutos desde Hakelia. Perfecto, dijo con una sonrisa mientras se reclinaba en su silla, y por fin puedo volver a ser senadora y no una luchadora por la libertad glorificada. Dio un sorbo a su té antes de mirar a un lado de su cabeza un mechón de pelo castaño rojizo que colgaba allí. Necesito volver a teñirme el pelo de rubio, murmuró molesta, antes de beber otro sorbo de su bebida. Ya recogí algunos tonos de tinte de Ciudad Gargón mientras estábamos allí, señora, en preparativos para volver a aplicar su disfraz, dije, alejándome para ponerme a trabajar en otra cosa. Gracias 14, dijo Tanya antes de dejar su taza y agacharse, agarrando la espada que colgaba allí y poniéndola sobre la mesa. ¿Y ahora qué voy a hacer contigo?, murmuró, mirando la espada. La espada le fue arrebatada al director ejecutivo de Mandal Hypernautics cuando Mistress lo derribó en un holograbado en vivo. Ya la había transferido aquí, al igual que un revólver lanzabalas que el clan Morrison encargó como agradecimiento por salvarle la vida. Ya he inspeccionado a ambos y he determinado que deberían ser de su propiedad, aunque aún no los ha visto. El revólver es un modelo bastante elegante, conocido entre los lugareños por su fiabilidad, equilibrio, precisión y letalidad para quienes no llevan armadura. Está revestido de cromo para darle un acabado plateado, además de tener grabado su diseño característico de alas. Con cuidado, la ama desenvainó la espada y observó la escritura en su parte plana. Fue interesante verla leerla mientras parpadeaba varias veces, confundida. Ya la había traducido del mando al básico al inspeccionarla. Así que la llevo, se proclamó la espada del señor de la guerra del clan Trise, legítimo gobernante del Kalevala. Aunque tenía curiosidad por saber cuál sería la reacción de mi ama, ya que probablemente era la espada de su antepasada. Vaya, tengo que encontrar la manera de entregársela a la tía Satine. Para mí, es su espada, dijo antes de envainarla de nuevo y tomar su té. Yo hubiera dicho algo pero el señor Mudwood entró en la habitación y se acercó a mí, buscando en un armario una taza. Oye, X4, dijo con un tono bastante brusco y susurrando con aire conspirativo, ¿te encargaste de eso que te pedí que cuidaras? Asentí y dije, sí, el registro que deseaba eliminar ha sido eliminado. Me refería a su solicitud del que eliminara cualquier indicio de que hubiera trabajado para Mandal Hypernautics.
Desconocía qué había estado haciendo para Mandal Hypernautics, pero sospechaba que había muchas cosas en juego que ni siquiera yo conocía. Resulta que un agente de Miyama trabaja para la empresa que Miyama controlaba antes de eso. Bueno, fue una coincidencia interesante, o quizás fue parte de uno de los muchos planes de Tanya. ¿Fue todo esto un plan desde el principio para apoderarse de la empresa? No hay pruebas, por supuesto. Miyama era demasiado buena para eso, pues era una mandaloriana sabia y traviesa. Solo puedo desear ser tan buena como ella algún día, para poder servirle mejor. El señor Muduka asintió antes de acercarse y sentarse junto a la señora. Hola, niña, ¿cómo estás? Comentó con bastante claridad antes de ver la espada y agacharse para recogerla. Vaya, esto me recuerda a la espada de tu abuelo. A ese viejo le encantaba. Fue moldeada durante las guerras mandalorianas y solo se modificó ligeramente en los últimos 1000 años, más o menos. Dijo, desenvainando la vaina, revelando la información escrita en el filo de la hoja. El rostro normalmente pasivo del señor Muduk cambió al ver la espada con los ojos desorbitados. Rápidamente la giró, examinándola antes de decir, esta es la espada de tu abuelo, ¿verdad? La señora hizo un ruido de conformidad antes de decir, técnicamente creo que ahora sería la espada de Satine, ya que dice que va para el gobernante de Kalevala. El señor Muduk negó con la cabeza de inmediato. No, esta espada pertenece a una guerrera, no a alguien que ha estado huyendo de sus costumbres guerreras toda su vida. Si alguien debería tenerla, debería ser tú. Pareció detenerse antes de mirarla y decir, bueno, creo que ya ha encontrado a su legítima dueña, por lo que a mí respecta. Antes de volver a envainarla y dejarla sobre la mesa, no soy una guerrera, simplemente soy una política, dijo la señora, desestimando la idea, lo que provocó que él se riera en su cara. Eso es lo que dijo tu abuelo, palabra por palabra. ¿Entiendes que la guerra es solo diplomacia por otros medios? Si acaso, esto demuestra que eres la legítima dueña de esta espada, niña, dijo mientras se acercaba y le despeinaba un poco el pelo. Quizás vengas de otra dirección, pero entiende la necesidad del poder luchar, lo que te convierte en la persona perfecta para poseerla. Déjala en una repisa si quieres, pero tenla cerca para que te traiga suerte. Él. Preguntó la señora, sonando confundida. Ah, cierto. Las viejas tradiciones indican que el espíritu del mandaloriano se imbuye en sus armaduras y armas al morir. Así que, en esencia, la espada de tu abuelo es tu abuelo, aquí para cuidarte a ti y a tus luchas. Ah, eso tiene sentido, dijo la señora antes de continuar, aunque creo que la espada debería ir a Satine, para que al menos tenga la oportunidad de tenerla primero. Necesito encontrar la manera de que caiga en sus manos. El señor Muduk se encogió de hombros y dijo, eso es lo que quieres hacer, chico, pero créeme, con la frecuencia con la que derrite armaduras y armas de Beskar, sería mejor colgarlo en la pared y sacarle más provecho que si lo entregaras. Tomado nota, dijo Tanya con naturalidad antes de beber un sorbo de su bebida. Sacudiendo la cabeza, me pregunté cómo era capaz de hacer esto mientras intentaba apoderarse del Kalevala. Incluso consiguió que alguien prácticamente le rogara. Debo redoblar mis esfuerzos para conseguir aún mejor la financiación que necesita y asegurarme de que tenga éxito en su intento de reconstruir Mandalore tal como ella lo imaginaba. No debería ser tan difícil ahora que existe un planeta digno donde establecer la mayor parte de la compañía de Miyama, ya que Gargón tenía una gran población de contrabandistas que transitaban por allí, muchos pilotos para elegir, y las leyes del planeta eran tales que nadie buscaría por ahí unas cuantas corporaciones que afirmaban ser de allí. Sin mencionar que podría conseguir bastante fuerza de los mercenarios locales. Sí, Gargón sería un planeta perfecto para construir un imperio financiero funcional, para apoyar los objetivos de Miyama, por supuesto. Antes de que pudiera profundizar más en esos pensamientos, más tripulantes de la nave empezaron a entrar, tomando bebidas y comida, charlando y charlando, creando un ambiente agradable. Uno de ellos había encendido el televisor para ver algunos episodios grabados de Silver Rider que se habían cargado en la computadora central. Imaginé que es un ambiente bastante agradable al que regresar después del combate que libraron. Y ahora su lealtad estaba prácticamente asegurada, ya que habían luchado junto a Miyama para derrocar a la falsa plata. Quizás debería involucrarlos en algunas de mis operaciones para ganar dinero. Sin embargo, tendría que tener cuidado, asegurarme de que la Guardia Real no pensara que estaba haciendo algo ilegal o involucrándome en algo moralmente ambiguo. Pero sería beneficioso para todas las partes involucradas si utilizara algunas de sus habilidades. El señor Moak, el rebanador, sería muy útil para establecer algunas de las empresas más difíciles de financiar. Sí, debería considerarlo. Quizás también debería considerar conseguir algunos droides más para la creciente flota espacial que adquiriría al adquirir Mandal Hypernautics.
tantas oportunidades, tantas opciones para saber por dónde empezar. Sin embargo, una cosa tenía clara: confiar en mi ama y en sus planes, y todo saldría bien. ¿Qué le preparó a mi ama? Compré algo llamado masa de galleta de azúcar, creo que estaría bien, ¿verdad? Parecía que le gustaban los dulces, sí, eso sería perfecto. XXXX. Kalevala, fortaleza del clan. Crise Satine Crise. ¿Cuántos años han pasado desde que volví a casa? Me pregunté al levantar la vista desde la plataforma del transbordador hacia la antigua finca familiar. Ha pasado casi una década, si no más. La última vez que estuve aquí fue para despedirme antes de partir hacia Mandalore. Sacudiendo la cabeza, avancé por la plataforma, que parecía bastante limpia. De alguna manera, la arena había llegado hasta aquí, algo normal en un mundo desértico. Se cuela por todas partes. Me dirigí a la puerta principal y marqué rápidamente el antiguo código de seguridad. Sin problemas, las puertas se abrieron ante mí, permitiéndome entrar con 2 de mis guardias reales. No eran realmente necesarios. Este lugar estaba tan bien defendido y en medio de la nada que dudaba que alguien preparara una emboscada, pero es su deber estar a mi lado y podría necesitar su ayuda para recuperar la armadura. Todavía no tenía noticias del Zoom, pero era solo cuestión de tiempo. Aparecerá tarde o temprano, estoy seguro. Si no, supongo que podría usar al armero de la Guardia Real para la tarea y todo eso. Pero sea como sea, era hora de encontrar mi vieja armadura. El Beskar que contenía era una reliquia familiar y probablemente debería tenerlo listo para la creación de este nuevo conjunto. Si decido seguir adelante, todavía tengo algunas dudas. Cuando se me ocurrió la idea, estaba seguro, ahora lo estoy reconsiderando. Supongo que las viejas costumbres pacifistas son difíciles de erradicar. Probablemente me he sumergido demasiado en la naturaleza del pacifismo en las últimas décadas, asumiendo que el pacifismo absoluto, como dictaban los nuevos mandalorianos, era el camino correcto cuando probablemente existía, como Tam ya había propuesto, un punto medio en el que ambas partes podrían llegar a un acuerdo o compromiso. Tendré que ver si puedo encontrar ese punto medio ahora, y eso llevará tiempo. A lo viejo, a lo nuevo, como dice el dicho. Tras aclararme la mente, me quité la máscara atmosférica antes de colocarla en un soporte. Los otros 2 guardias también se quitaron las suyas. Es un diseño que encaja a la perfección bajo sus cascos, a diferencia del mío, que era un modelo más antiguo con filtros notables. Una vez hecho esto, me acerqué al panel y presioné un botón para iniciar los procedimientos de descontaminación, eliminando cualquier material químico radiactivo que pudiera haber entrado al edificio con nosotros. Esta es una lucha constante en Kalevala, aunque no fue tan bombardeado como Mandalore, ya que su ecosistema aún funciona en cierta medida, pero una gran franja está cubierta de veneno. Kalevala había sido bombardeado con muchas cosas a lo largo de las décadas, siendo los metales pesados uno de los venenos más notables en la atmósfera. Es por eso que la mayor parte de Kalevala vivía en cubos con control atmosférico que les permitía asegurarse de que nada peligroso entrara en los edificios. En realidad, Mandalore había salido relativamente bien librado, ya que Mandalore no tiene que lidiar con una atmósfera envenenada. Aunque la biosfera aún funcionaba en Mandalore, bueno, todo estaba muerto y nada realmente se movía, por lo que cualquier veneno se podía limpiar con bastante facilidad y enterrar a gran profundidad. En la mayoría de los casos, estoy seguro de que hay regiones que eran peores que otras, pero tendían a estar lejos de los centros de población y a salvo en el olvido. En cuanto la sala de descontaminación dejó de funcionar, salí y empecé a caminar por el pasillo, admirando las esculturas de mis antepasados y las pinturas de las paredes. Algo que compartía con la mayor parte de mi familia era el gusto por el arte mandaloriano. Una de las primeras cosas que hice al instalarme en el Palacio Real de Mandalore fue encargar arte cúbico para las paredes, para que me recordara mi hogar. Aquí, las pinturas representan, en su mayoría, a varios miembros del clan Crise a lo largo de los últimos 100 años. La mayoría de las cosas más antiguas estaban en otros niveles, ya que la plataforma se había construido hacía solo 100 años. Así que reconocí algunos rostros, desde el abuelo hasta el padre, el hermano y su esposa. Me detuve y miré una pared en particular, notando cuánto se parecía Corky a su padre. Esperando unos años más, probablemente no notaría la diferencia, salvo por el ligero cambio de color de pelo entre ambos. Sacudiendo la cabeza con una risita, continué mi camino rindiendo homenaje a un busto de mi padre, encargado después de su muerte. Siempre ha sido un guerrero fuerte y un buen hombre que hizo todo lo posible por mantener la paz tras la muerte de su abuelo. Sospeché que, si las cosas hubieran sido diferentes, habría acabado gobernando Mandalore y probablemente habría instaurado el tipo de sociedad que Tam ya deseaba.
quizás un poco más agresivo de lo que ella afirmaba, ya que, después de todo, era un auténtico mandaloriano. Disfrutaba del combate, pero comprendía la necesidad del paz más que cualquier otro líder del sector que yo hubiera conocido. Fue terrible cómo murió. Lo único que he podido averiguar a lo largo de los años es que los tradicionalistas marciales, vinculados a los clanes que gobernaban Mandalore tras el asedio, invadieron Kalevala en busca de ayuda material, tras la destrucción total de su capacidad de producción de alimentos en Mandalore durante ese tiempo. Estaba intentando negociar algún tipo de acuerdo cuando decidieron traicionarlo y lanzaron la incursión. Después, todo se volvió turbio, ya que le robaron la espada y la armadura a mi padre. Sé que mi hermano murió ese día, al igual que mi hermana, Bo-Katan, que se escondió. En cuanto a mi cuñada, supuestamente sobrevivió, pero murió tiempo después, con su armadura robada tras su muerte. Con el paso de los años, logré hacerme con las armaduras de mi padre y mi hermano. Algún canalla intentaba venderlas en el mercado, pero por suerte lo detuve. De hecho, fue la última vez que estuve aquí, ya que coloqué sus armaduras en sus habitaciones como testimonio final de su regreso a casa. Supongo que aún me queda algo del viejo mandaloriano. En cuanto a la armadura de mi cuñada, seguía siendo un misterio. Al ser del clan Keldau, su linaje era importante para los tradicionalistas, así que sospechaba que había acabado en sus manos. Muchos mandalorianos provenían del clan Keldau y no me sorprendería que estuviera en algún relicario, como testimonio del último Keldau. Pero es igual de probable que se hubiera fundido en algún momento. Quizás incluso formara parte de las murallas de los Sundari, reforzadas con trozos de Beskar. Seguí caminando y me adentré más en la fortaleza, deteniéndome solo al llegar a una puerta familiar, la entrada a una de las pocas habitaciones del edificio. Sonriendo, miré la vieja puerta con cariño. Recordando días lejanos de mi infancia y adolescencia, antes de que todo se pusiera mal. Una vez que me harté de la nostalgia, me agaché y agarré la manija de la puerta, esperando que estuviera cerrada. Después de todo, hacía años que no estaba aquí y estoy bastante seguro de que la había cerrado con llave. Pero no era así, con un simple toque la puerta se abrió. Estas puertas normalmente estaban herméticamente cerradas, con un mecanismo de cierre que las mantenía cerradas y, además, el mecanismo que impedía que el ambiente se expusiera a cualquier contaminante si alguna vez ocurría algo que hiciera estallar una pared. Así que, desde luego, la puerta no debería haberse abierto así, pero lo hizo. Se deslizó hacia un lado antes de detenerse sin un silbido que indicara que estaba bien sellada, dejándome allí atónito. ¿Ha entrado alguien? Pero las instalaciones estaban perfectamente cerradas y no saltó ninguna alarma. Alguien tuvo que haberse colado, y si había alguien dentro, ¿por qué habrían entrado en mi habitación? Confundido, entré en mi habitación sonriendo al ver que, aparte de lo extraño de que hubieran forzado la puerta, seguía igual que la recordaba. Mis sábanas todavía estaban bien hechas. De hecho, la habitación estaba algo iluminada por una ventana que se filtraba a través de las cortinas, y en las paredes había algunos pósteres de grupos musicales de Coruscant que me gustaban de joven. Y en mi viejo escritorio había unos grabados que me recordaban lo aburrido que podía llegar a estar si no tenía mucho que hacer, algo que simplemente no se tiene con la edad. Si acaso, la habitación parecía estar perfectamente, no, espera, algo no encajaba. Puede que la cama estuviera hecha, pero estaba ligeramente arrugada, como si alguien o algo se hubiera acostado encima. Justo delante de mi armario, de hecho, como si alguien se hubiera sentado encima. De frente a mi armario, me dirigí inmediatamente a la puerta y pulsé un botón para abrirla, revelando un perchero vacío. Alguien me había robado la armadura. ¿Quién demonios robaría mi armadura? ¿Por qué alguien robaría mi armadura? ¿Qué sentido tiene robar mi armadura? ¿Por qué? Este fue posiblemente el suceso más desconcertante que he vivido y no tenía ni idea de quién estaba detrás de esta transgresión. Si alguien hubiera entrado a robarme la armadura, se habrían robado también las de los demás. Salí de mi habitación y eché a andar rápidamente por el pasillo. Llegué a la habitación de mis padres, pulsé unos botones, la puerta se abrió de golpe y entré. Estaba como debía estar, la cama estaba hecha y, salvo un poco de polvo de lo que parecía ser una grieta en la pared, estaba bien. Tendré que mandar a alguien a arreglarlo más tarde. Me dirigí al armario de mis padres, pulsé unos botones y abrió ambas puertas, dejando al descubiertos las armaduras de mi madre y de mi padre exactamente donde debían estar, para que no las hubieran robado. Volviéndome hacia los guardias, les dije, revisen el edificio para ver si hay alguna señal de que alguien haya entrado. Ambos saludaron y dijeron, sí, mi duquesa antes de salir. Volviendo a las armaduras, intentaba averiguar qué había pasado allí. Alguien había entrado en mi propiedad solo para robar mi armadura. ¿Quién lo haría y por qué?
Sé que volveré a ese círculo. Así que, tras negar con la cabeza, salí y caminé por el pasillo hasta la habitación de mi hermano. Quizás haya más objetos robados que expliquen algo, o quizás no. Presioné algunos botones, caminé hasta el armario y presioné algunos más para abrirlo. Allí estaba su armadura, exactamente donde la dejé hace tantos años. Sacudiendo la cabeza, volví a la habitación de mis padres. Cerré la puerta para pensar un momento. ¿Quién entraría en mi habitación a robarme la armadura? Un momento, pensé mientras inclinaba la cabeza hacia una cámara en la esquina de la habitación. Me puse de pie, crucé la habitación hasta una terminal y pulsé algunos botones antes de que aparecieran las imágenes de seguridad del edificio. No había nada en la habitación, pero me diría quién había entrado en la última década, más o menos. Y según esto, solo había habido 2 grupos en este edificio en la última década. Uno era Tanya, Corkia y Bo-Katan, obviamente explorando el edificio por sus méritos arquitectónicos y artísticos. El otro era Bo-Katan y Tanya, y mientras los veía irse, Tanya llevaba un saco lleno de algo que parecía sospechosamente una armadura. Tuve que respirar hondo varias veces cuando vi a Tanya robarme algo. Fue demasiado. Viendo que fue la influencia de mi hermana, la próxima vez que la vea le daré un golpe en el cuello. Aunque me preguntaba por qué tenía que robarme la armadura, lo sabía. No, era imposible. Una simple casualidad podría haber robado fácilmente la armadura de mi madre o de su padre, para lo que obviamente era un proyecto de reforja. Un proyecto de reforja. Sumi iba a tener que responderme. Tengo la sensación de que han estado moviéndose a mis espaldas y me sentí un poco traicionado. No demasiado, ya que obviamente la armadura era para protegerme, pero era cuestión de principios. Iba a tener que serles un poco duro para que no volvieran a hacer cosas hacia mis espaldas. Chris, ya voy a tener que serles duro por todo el asunto de Gargón, así que lo añadiré a mi lista de cosas por las que gritarles en voz baja. Sacudiendo la cabeza, me acerqué a las armaduras de mis padres para probarlas un poco antes de suspirar. Ya no tenía armadura y tenía 2 conjuntos en perfecto estado justo delante de mí. Puede que no fuera mi conjunto original, pero este era tan bueno como cualquier otro. Con cuidado, saqué piezas de ambos conjuntos y las guardé sobre la sábana. Aunque me gustaría conservarlas como un pequeño santuario para mis padres, me servirían mejor para proteger Mandalore en un nuevo rol si fueran reforjadas. Eso era lo que necesitaba en esta era venidera. XXXX. Ordo, Museo del Clan Ordo. Tanya Crise. Por fin, sanos y salvos. Lejos de las locuras en las que tuve que involucrarme para mejorar el sector, llegamos a Ordo, el planeta natal de Ordo. Siempre me parece divertidísimo cómo puede haber un clan con el nombre de un planeta y un planeta con el nombre de un clan, como que Mandalore sea el nombre del sector, un planeta y un cargo político. Tendré que tomarme un momento para analizar qué fue primero cuando tenga oportunidad. En cualquier caso, llegamos a una zona bastante apartada en el extremo norte del planeta, una de las muchas zonas desérticas, donde llegamos al complejo principal del Museo del Clan Ordo. Enji siempre había querido traerme aquí para que echara un vistazo, así que pensé que sería un lugar genial para nuestro pequeño viaje. Además, no era un destino turístico muy popular, lo que significa que no había mucha gente vigilando la zona, que yo supiera. Así que cuando Bai y los demás guardias aparecieron, simplemente entraron en nuestra habitación y, por lo que cualquiera podría saber, habían estado con el grupo todo el tiempo. Bueno, al menos esa era la esperanza. Con un poco de suerte, nada había salido del todo mal y mi coartada estaba totalmente segura. Si no, bueno, ya me ocuparé de ello si surge algo. En fin, el complejo en el que aterrizamos no parecía un lugar muy concurrido, principalmente académicos interesados en consultar registros. Por eso vinimos, aunque este lugar se había creado para ser un lugar turístico, pero nunca se popularizó. Nos alojábamos en un hotel que formaba parte del museo. Desde allí se veía casi todo el desierto que nos rodeaba, que era de un rosa claro. No estoy seguro de cómo la arena se formó de esa manera, probablemente debido a los oligoelementos como esas sales rosas que un colega de tu primera vida me contó que su esposa compró una bolsa después de leer sus beneficios para la salud en internet. Juró que sumergirse en un baño con la sal rosa todas las noches le ayudaba a aliviar su dolor de espalda crónico. Yo no era geólogo, así que no era como si supiera algo así. Si tuviera suficiente curiosidad, podría investigarlo cuando tenga oportunidad. Además, el hotel estaba muy bien amueblado. Probablemente podría competir con algunos de los lugares de mi primera vida, con las comodidades que ofrecía. Un pequeño cine holográfico, en un extremo de la azotea hay una piscina dentro de una sala de cristal para evitar la entrada de contaminantes, varios restaurantes tradicionales de Ordo, aunque la mayoría estaban cerrados por temporada baja. Supongo que llegamos en una época bastante tranquila para el complejo.
Y lo más importante, el complejo también cuenta con plataformas de aterrizaje privadas en varias plantas, destinadas a los equipos de seguridad de los ricos y famosos. Tendría que agradecerle a X4 cuando tuviera la oportunidad y reembolsarle el dinero, ya que se había superado al conseguir los fondos para alquilar esta suite de hotel durante el tiempo que la necesitábamos. Además, esto facilita aún más la reincorporación a Bai, ya que solo tienen que aterrizar en la pasarela del edificio y estaríamos listos. Dudaba que alguien me buscara, pero más vale prevenir que lamentar. Pero preocuparme por esas cosas quedó para después, cuando Bai finalmente llegó. Ahora mismo estaba disfrutando de mi tiempo visitando el museo. Ordo me guiaba, mostrando varias reliquias, artefactos y recreaciones, hablando de su historia. Había bastantes objetos, principalmente armas y algunas piezas de armadura mandaloriana antigua con nombres relacionados con varios clanes y otras épocas. Había muros de blasters de diversos diseños, obviamente algunos más antiguos que la República Galáctica. Además, había algunos lanzadores de balas a medida que nos adentramos en la historia. Es de esperar, considerando lo que Ordo fue a largo plazo. Ordo podría considerarse un mundo arsenal, ya que producía muchísimas armas y las vendía a cualquiera con dinero. En cierto modo, demostraron mi punto de vista sobre cómo podemos sacar provecho de nuestras habilidades sin tener que participar en grandes conflictos. Claro, miembros del clan Ordo participaron en la reciente guerra civil, pero el clan nunca ha tomado partido oficialmente. Son solo algunos de su población que decidieron unirse a un u otro bando o saldar viejas rencillas. Para el gobierno, no formaban parte del conflicto y vendían armas a ambos bandos como si fueran totalmente neutrales. Muchos de sus ejemplos probablemente podrían aplicarse al resto del sector y le ahorrarían muchos problemas al sector mandaloriano. También confirmaron mi punto sobre los museos. Este museo era una fortaleza diseñada para proteger las reliquias y la información sobre su fabricación. Debajo de cada arma había una hoja de diseño que explicaba con precisión cómo se construían, qué equipo y materiales se utilizaban, y cómo montar una fábrica para construirlas. Información importante por si alguna vez necesitaba reconstruir una fábrica de armas o crear una réplica. A medida que avanzábamos por las instalaciones, encontré cada vez más ejemplos de este tipo de pensamiento. Conservan una reliquia o la replican, y luego tienen un panel de datos conectado a la pantalla que explica con precisión cómo se construyó, con qué materiales y cómo hacerlo. Hay información adicional sobre la historia del diseño, su impacto histórico y curiosidades interesantes en varias pestañas etiquetadas en la parte superior del panel. Considerando que gran parte de las instalaciones eran subterráneas, podía suponer que había servidores en las profundidades con esta información por triplicado. Ordo estaba listo para reconstruir su industria armamentística, con lo que quedara si algo sucediera. Sin embargo, la mayoría de estas armas son piezas de museo obsoletas que no servirían en un campo de batalla moderno. Como un rifle de avancarga enfrentándose a un rifle de asalto M4 moderno. Claro que la guerra no es tan simple como un arma contra un arma B. Es el ejército con sus tanques, aviones y logística contra el ejército B con sus tanques, aviones y logística. Un grupo de batalla mandaloriano de las guerras mandalorianas seguiría arrasando con el bloqueo de la Federación de Comercio sobre Naboo, incluso si los mandalorianos tuvieran un arsenal más primitivo. En cualquier caso, Ordo también cuenta con varios equipos más modernos, como algunas pistolas o Star Blasters Galar, pero no tienen la información de fabricación listada. Lo más probable es que esté protegida por derechos de autor. Las armas que sí tienen su información de fabricación listada probablemente eran lo suficientemente antiguas como para estar sujetas a uso justo o demasiado obsoletas para competir con los diseños modernos. Al entrar en la siguiente sala, vi que el museo no se limitaba solo a armaduras y armas. Allí mismo se encuentra un antiguo avión de combate, además de paredes con pequeñas maquetas de varios diseños de naves, con pantallas debajo para acceder a cada una. Solo pude sonreír ante el vasto conocimiento oculto bajo las arenas de este mundo. Podría parecer que se centra principalmente en las armas, pero eso se debía a la naturaleza mandaloriana. Habíamos recorrido otras salas, bibliotecas de cuadernos de referencia e información que detallaba la historia de Mandalore desde la perspectiva del clan Ordo. Incluso había un sistema para consultar esos cuadernos de datos durante la estancia en el hotel, del cual ya había seleccionado un par. El que más me llamó la atención fue un datapad titulado El último Mandalore verdadero, una biografía de Canderous Sordo. Considerando que ese Mandalore en particular existía hace 4000 años, me preguntaba por qué lo llamaban el último Mandalor. Aunque probablemente fue uno de los últimos Ordo en ser Mandalor, probablemente era solo una simple opinión al respecto. En cualquier caso, lo recogería, así como otros datapads que leería cuando tuviera la oportunidad durante mi estancia.
Ni siquiera era necesario devolverlos oficialmente, siempre que los dejaras en la habitación del hotel al irte, te los devolvían, así que no me preocupaba cometer un error y no devolverlos. Empecé a caminar hacia la habitación de al lado, cuando Ordo me llevó a un pasillo lateral. Señalándome, me dijo, hay un restaurante por aquí buenísimo y ya casi es la hora de comer. ¿Quieres pedir algo? No me negaría a eso, pensé antes de decir, claro. Me quedé detrás de él mientras él me guiaba. Después de todo, había sido un día largo y, pensándolo bien, técnicamente era su invitada en este mundo. Su familia dirigía el lugar después de todo y. Ahora que lo pensaba, Engis es un príncipe, por falta de mejores palabras, y es extraño que básicamente haya terminado en mi séquito. Me pregunto si se estaba jugando algún tipo de juego político. Mi tía era bastante astuta y asegurar una alianza con el clan Ordo definitivamente aseguraría la continuidad de su reinado. No había garantía de nada parecido. Sí, sabía que existía la posibilidad de que me casaran en algún momento por jugar al juego político, pero poner a un posible candidato a matrimonio junto a ellos en todo momento para construir una relación era un poco excesivo. No hay garantía de que funcionara, pero si vas a hacer eso, incluirías a más de uno solo para tener el doble de posibilidades de que funcionara. Hasta donde yo sabía, Ordo era el único con alguna relación familiar política. Dirigiéndonos al pasillo, llegamos a un pequeño puesto donde un hombre cocinaba lo que parecía una especie de fideo ramen. Parecía que la olla contenía muchas especias y verduras, aunque no estaba seguro de qué se estaba cocinando. Ordo me acercó un asiento y lo tomé antes de que él tomara otro y dijera, este lugar está un poco apartado, pero he comido aquí antes y es bastante bueno, especialmente su sopa munidji. Lo tomaré como recomendación, dije mientras el chef se acercaba y preguntaba, ¿qué van a tomar? Como no tenía ni idea de qué había, simplemente seguí el pedido y dije, sopa munidji para mí. Lo mismo, dijo Ordo sin siquiera molestarse en abrir la carta. El señor mayor, el chef, asintió antes de irse y empezar a cocinar algo. Fuera lo que fuese, olía de maravilla y me estaba dando un poco de hambre. ¿Qué tal te va el museo hasta ahora? Preguntó Ordo, algo nervioso. Sonriendo, dije, lo disfruté bastante. Hay muchos artefactos y armas geniales. Tengo muchas ganas de llegar a la segunda mitad para ver qué más hay. Aunque me pregunto cómo surgió esta instalación. ¿Qué llevó a la gente a crearla? Creo que fue 5 generaciones después de Canderous Sordo. Hizo mucho por reconstruir el planeta y el clan tras nuestro regreso de Duxon. Pero tras los conflictos que siguieron a su llegada, su armadura se perdió, lo que se convirtió en una verdadera vergüenza para todo el clan. Para evitar que eso volviera a ocurrir, decidieron convertir el antiguo hogar de Ordo en estas instalaciones, que se han ido construyendo a lo largo de milenios desde entonces. Así que esto solía ser un palacio de Mandalore, entonces noté lo cual Ordo sintió en señal de acuerdo. Uno de los más grandes, creo. Aunque podría ser solo un rumor, podría haber sido muy pequeño. De nuevo, se han perdido cosas en la historia, cosas que lamentamos haber perdido, así que desde entonces hemos hecho todo lo posible por almacenarlas mejor. Como debe ser, comenté mientras el chef se acercaba y nos ponía 2 tazones delante. Parecía y olía a ramen con dumplings, pero olía a salsa de pescado. Con cuidado, agarré los cubiertos y cogí la comida antes de llevármela a la boca. Está muy bueno, dije, saboreando el extraño pero agradable sabor de los dumplings de pescado con especias de calabaza, así como la tranquilidad del viaje. Un giro de 180 grados en los últimos días de caos. Ojalá todo siguiera así el resto del viaje. XXXX. Ordo Hotel. By Victis Bisla. Al bajar la rampa, solo tenía una sonrisa en el rostro tras su largo viaje de Hakelia a Ordo. Me alegré de finalmente encontrarme en camino hacia mi escape de este vestido verde, de poder volver a lucir mis colores y dejar de fingir ser Tanya. Aunque disfruté mucho pasando tiempo con Tavi durante el viaje, siempre me preocupaba que me descubrieran o me descubrieran. Pero esa preocupación pronto se disiparía. Cargando mis maletas, crucé rápidamente la plataforma de aterrizaje hacia la puerta que daba acceso a la habitación donde se alojaba Tanya. Una vez dentro, misión cumplida y puedo volver a sentirme relajada como una doncella en lugar de una doble. Bueno, técnicamente siempre fui doble de cuerpo, pero supongo que doble de cuerpo activo sería el término correcto. En cualquier caso, solo me detuve un momento a forcejear con la puerta antes de entrar, feliz de ver que el alojamiento era bastante agradable. Parece que la suite cuenta con cocina, sala de estar y un área central con vista a la plataforma de aterrizaje, con 2 plantas. Supongo que la planta superior era para las habitaciones de Tanya y mías, ya que sería más difícil llegar a ellas, mientras que las habitaciones de la planta baja probablemente serán para todos los demás.
En cuanto entré, oí que alguien me llamaba desde arriba y, al levantar la vista, vi a Tanya allí de pie, con la mano apoyada en la barandilla y una sonrisa en el rostro. Le devolví la sonrisa antes de decir: he vuelto de la misión, princesa, y he traído regalos de Arsue y Jaquelia, mientras sostenía las bolsas llenas de ropa que había comprado para ella y para mí. Buen trabajo, Bai, dijo, bajando las escaleras. No creo que tengamos oportunidad de usar esos dones antes de volver a Coruscant. Solo estaremos aquí 3 días más y luego iremos a Mandalore. No es que haya muchas fiestas ni eventos para lucir la ropa elegante que produce Arsue. Lo dudo, dijo Tavi, entrando con maletas llenas de mis cosas. Castell entró después, con todas las suyas. Y al cerrarse la puerta, el Regum selló las puertas delanteras y encerró al droide dentro, pues estaba programado para evitar robos. Ah, sí. Qué lástima, aunque creo que podríamos aprovechar esta ropa antes de eso, dije, ofreciéndole una bolsa cuando por fin bajó a la planta baja. Antes de que Tanya pudiera mirar adentro, Castell habló. Oye, ¿dónde está la otra nave con la que vinieron aquí? Tanya, con naturalidad, extendió la mano y agarró la bolsa antes de decir: la Ratio se ha embarcado en una misión para hacer algunas apariciones por el sector, tratando de crear pistas falsas sobre el camino que tomé después del caos en Gargón. Castell asintió mientras Tavi hablaba. Por cierto, eso fue genial. Bueno, recibiste ese rayo en el pecho como si nada y le derritiste el arma a ese tipo, eso es cosa de leyendas. Y la paliza que le diste al falso Silver, sí, habrá gente que querrá que les des una buena patada. Giré la cabeza para mirar a Tavi con desdén. Vio mi rápido movimiento y dijo: ¿qué? La Oloneta es un lugar enfermizo y hay un montón de bichos raros en la galaxia. Cualquier cosa que hagas será sacada de contexto. Así es la galaxia. Aún así, eso no es precisamente una conversación educada, señalé. Tanya, que había fruncido un poco el ceño, negó con la cabeza con fingido disgusto. Los demisones de internet son los mismos donde quiera que vayas, murmuró, haciéndome inclinar la cabeza mientras me preguntaba qué era internet. Pero lo ignoré y enseguida dije: anda, abre la bolsa. Quiero ver tu reacción ante lo que te hemos regalado. Bien, bien, dijo, sacudiendo la cabeza con una expresión divertida antes de finalmente abrir la bolsa y mirar dentro. Al principio miró dentro y pareció no darse cuenta de lo que era, con una expresión de confusión en el rostro, pero luego, la expresión en su rostro fue invaluable cuando todo su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, su cabello se alisó un poco, sin mencionar el ligero rubor que se apoderó de ella al comprenderlo. Era absolutamente perfecto y justo lo que esperaba. Tanya cerró la bolsa y tosió antes de decir: sí, muy bien, bye. Gracias por el regalo. Lo usaré cuando pueda. Ah, sí. Pero ahora mismo hay una oportunidad, dije con naturalidad, señalando el techo. Vi una piscina en la azotea para que podamos pasar el día en el agua y relajarnos mientras te digo que correr por el planeta fingiendo ser tú es un trabajo duro. Me vendría bien un baño de agua y sol. Me imagino que no estás en mejor forma después de abrirte paso por la ciudad. El rubor en sus mejillas era adorable, y la mirada de consternación al no tener otra salida es aún mejor. Ah, claro que podría decir no me interesa, pero voy a la piscina, ya que no había nada más que quisiera hacer en este planeta. En serio, todo este complejo era algo que a Tanya le interesaba. Habría preferido ir a una de las regiones más ecuatoriales. Había oído que Ordo tenía un ambiente fiestero buenísimo, pero estábamos en un rincón remoto, rodeados de desiertos y un poco de hielo que sobrevivió al día. Tanya tragó saliva audiblemente antes de decir finalmente: sí, supongo que es cierto. Voy a ponerme esto. Se giró para subir las escaleras con aspecto de derrota y los hombros encorvados, como si la estuvieran ejecutando. De hecho, creo que preferiría el pelotón de fusilamiento. Me aguanté hasta que por fin cerró la puerta de su habitación en el segundo piso. Entonces solté una risita y choqué los 5 con Tavi, que también reía. La venganza perfecta, dijo con naturalidad y una sonrisa. Pero espera, hay más, dije mientras el tema que haría de esta una venganza perfecta entraba en la habitación. Enji Sordo salió de su habitación en el primer piso y miró a su alrededor. Oh, hola chicos, han vuelto, dijo con una sonrisa. Oye, Engis, tienes un traje de baño de la Guardia Real, ¿verdad? Creo que lo dan como parte de tus uniformes de entrenamiento. Sí, tenemos algo así. ¿Por qué? Oh, nada más. Tanya y yo vamos a ir a la piscina a disfrutar del agua y pensé que sería mejor que tú, Tavi y Castell estuvieran allí para asegurarnos de que estamos a salvo. Inmediatamente asintió con la cabeza, indicando que comprendía, y nos saludó con un lo haré. Antes de regresar a su habitación a buscar sus cosas.
Ustedes dos son absolutamente malvados, lo saben, ¿verdad? Dijo Castell, dejando el equipaje en el sofá y sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. Corrección, somos divertidos, dijo Tabby, rodeándome con el brazo antes de darme un beso en la mejilla. Y esto es probablemente la segunda cosa más divertida que hemos hecho con Tanya. Probablemente sería la tercera si nos hubieran dejado ir con ella, Gargón, murmuré con fastidio antes de recoger mi bolso con el traje de baño dentro. Nos vemos en la azotea, dije antes de subir las escaleras y dirigirme a mi habitación, cerrando la puerta. XXXX. Ordo Hotel Piscina. By Victis Bisla. Sonriendo, me senté en una silla que se puede reclinar bastante mientras disfrutaba del sol. Logré salir antes que Tanya, principalmente porque quería ver la reacción de los chicos cuando llegara. Todo esto fue divertidísimo e iba a disfrutar cada momento. Solo tenía que esperar a que saliera. Actualmente, Castell y Ordo están jugando a la pelota en la piscina, disfrutando del agua. Llevan trajes de baño normales, que les dan una buena figura con todo el entrenamiento. Aunque debo decir que la cantidad de tatuajes que Castell tenía en la piel era sorprendente. Creo que algunos son símbolos antiguos. Definitivamente tiene un corazón de hierro en el centro del pecho, quizá la calavera de un mitosaurio en el hombro, y el del otro hombro no es uno de los más conocidos, así que quizás sea de algún clan local. Necesito saber más sobre él. Es demasiado reservado, pensé mientras seguían jugando a la pelota. Tabby estaba nadando de un lado a otro con un traje de baño bastante ajustado, lo cual era un placer ver. Me pregunto si debería llamar a los demás guardias, pero probablemente estén ocupados con sus cosas. Además, supongo que probablemente no le habrían dado la vergüenza debida a Tanya. He visto cómo miraba al jinete plateado en la pantalla. Le atraían los hombres jóvenes y musculosos como a cualquier mandaloriana, y bueno, los tres miembros veteranos dejaron de serlo rápidamente, aunque no fueran mucho mayores. Lo que sea que pensé que iba a tener fue interrumpido cuando la puerta del área de natación se abrió y Tanya entró. Parecía que había tomado las medidas correctamente y ella no pareció tener problemas para ingresar al área con una mirada ligeramente desafiante en su rostro mientras miraba alrededor del área viendo que no éramos solo ella y yo aquí arriba. Desde que la conozco, solo ha usado trajes de baño de una pieza, y no sé por qué. Quizás solo nadamos 3 o 4 veces como pasatiempo, así que quizá no tuvo tiempo de comprarse un traje de baño de verdad. Las demás veces que nadaba, lo hacía con la ropa completa o con su armadura como parte de nuestro entrenamiento de supervivencia, así que ambas éramos bastante expertas en nadar con el equipo completo. Por supuesto, eso no fue lo que le compré, en su lugar le compré un traje de baño de 2 piezas. Un poco ajustado que muestra mucha piel, pero cumplió con su función de cubrir todo lo importante. Incluso venía con una tela transparente envuelta para rodear la cintura si la persona era un poco más cohibida. Es un traje de baño muy bueno, así que le compré uno en verde y el mío en azul para que coincidiéramos. Se veía absolutamente impresionante con él, gracias a sus largos años de entrenamiento tenía una forma muy en forma, ligeramente musculosa. Nada demasiado duro y hay algunas áreas blandas, pero le funcionó. Oí más que vi un golpe, lo que hizo que girara la cabeza para ver que Ordo aparentemente había estado tan aturdido que no vio la pelota que venía de Castell cuando rebotó en su cabeza hacia el techo antes de aterrizar en el agua. Sacudiendo la cabeza, Tanya caminó por el borde de la piscina hasta el conjunto de sillas que había instalado y se quitó el chal antes de ponérselo en una de las sillas y dijo: «Creí que dijiste que ibas a ir a nadar». «Pensé en esperarte», dije con naturalidad, mientras empezaba a levantarme. Resopló, diciendo que no me creía, pero simplemente negó con la cabeza por haber ido a la piscina. Se secó las manos en las caderas mientras miraba el tablero frente a ella para leer las instrucciones y dijo: «Claro, te creo, bye». Sin esperar mi respuesta, se zambulló de cabeza en la piscina antes de empezar a nadar un poco. Me reí al darme cuenta de que intentaba sobrellevar la pequeña vergüenza de todo esto convirtiéndolo en un ejercicio, algo que no desperdiciaría. Negando con la cabeza, la seguí corriendo antes de sentarme en su regazo. Podríamos convertirlo en una especie de competencia entre nosotras, y estoy segura de que a los chicos no les importaría. XXXX. Ordo, sección de la biblioteca del Museo de Ordo Tanya Crise. Tras una hora de ejercicio en la piscina, ahora estoy explorando una de las secciones más antiguas de la biblioteca que conformaba el Museo Ordo. Me maravillo ante algunas de las reliquias que, al parecer, se exhibían, pero permanecían ocultas al mundo exterior. Estaba en una de las secciones más profundas, que supuestamente databa de la fundación original del complejo, y al parecer creían que era tan profundo que nadie iría a buscarlo.
En la pared había varios sables de luz, objetos antiguos, en su mayoría marcados como botín de guerra obtenido en conflictos, generalmente de las guerras mandalorianas. Uno de ellos tenía una placa debajo que proclamaba que era el sable de luz de Revan. Es difícil determinar si se trataba del mismo Revan de las antiguas historias de hace casi 4000 años o si era simplemente un sable de luz que coincidía con las descripciones de la hoja. La placa no era muy útil, considerando que parecía casi tan antiguo como las paredes y no tiene una interfaz digital como muchos de los demás objetos almacenados en las instalaciones. Así que no había forma de comprobar la evidencia sobre eso, solo tenías que creer que era la espada del guerrero muerto hace mucho tiempo. No, personalmente me inclinaba por el no. Pequeño misterio extraño, pero nada que me interesara demasiado resolver. Esta área del museo aparentemente estaba dedicada a las guerras mandalorianas con un montón de pequeñas baratijas geniales de la época detrás de una pared del cristal. Hay varias armas utilizadas por los mandalorianos para luchar contra los Jedi, desde lo que parecía un lanzallamas de mochila de la Primera Guerra Mundial hasta un Beskar no muy diferente del que había recibido al golpear al False Silver. Había varias cajas extrañas y pirámides con diseños intrincados tiradas al azar junto con un montón de otras joyas y riquezas variadas tomadas de quién sabe dónde en toda la galaxia. La única razón por la que recordé las cajas fue porque me recordaban un poco a las cajas de rompecabezas del Riser, lo que me daba buenas razones para no acercarme demasiado a ellas. Claro que no había visto nada parecido en mis 3 vidas, pero la verdad es que no quería descubrir que existían los cenobitas si existían. Sacudiendo la cabeza, entré en la siguiente habitación y me di cuenta de que estaba parado en lo que parecía ser una cripta. Había una vitrina que contenía una armadura boca arriba frente a mí. Es una antigua armadura mandaloriana, de color plateado, bastante simple y de aspecto sencillo. Al acercarme, vi que el casco estaba conectado a la armadura por 2 tubos que parecían desembocar en la placa trasera, lo que probablemente significaba que esta armadura había sido diseñada para luchar en el espacio. Mirando hacia abajo la armadura, pensé que era consistentemente simple y bastante modesta, sin ninguna señal real de por qué se le dio un tratamiento especial para su propia habitación. Hay algo interesante en sus manos, parece que llevaba lo que podría describirse mejor como una escopeta antigua. Mirando a mi alrededor encontré rápidamente la placa, esta es digital, por lo que probablemente se ha instalado recientemente. Desde armadura del guerrero desconocido. Al parecer, fue descubierta en las profundidades del castillo que sirvió como base para el complejo del Museo de Ordo. Nadie sabe a quién pertenece ni de dónde proviene, solo que se encontraba en buen estado de conservación. Rara vez se encuentran ejemplares de armaduras mandalorianas antiguas, razón por la cual no fue desguazada. Debo reconocer el mérito de Ordos. Saben cómo preservar la historia escrita. Lo que pude desenterrar inmediatamente después de que Mandalor el Preservador reconstruyera el clan Ordo, es que habían pasado por momentos difíciles con los Mandalore que les sucedieron, por lo que gran parte de su historia se había perdido en el tiempo. Por eso, recordar la historia se les ha inculcado, y lugares como este finalmente se han construido. Con la cabeza en alto, espero que podamos exportar el modelo de esta instalación a otros planetas. El Códice Plateado sí exigía convertir las fortalezas en monumentos históricos por razones no bélicas, y este lugar demostró que valió la pena. A cada paso que daba, encontraba algo que, la mayoría de las veces, no se había visto en generaciones y que significaba algo para alguien. Al girarme para irme, me detuve al notar que la pared de enfrente estaba cubierta de máscaras, un montón de visores, amarillos, rojos, rosas, algunos verdes y muchos azules. Avanzando, revisé la información digital que se mostraba en una pantalla central, explicando que se trataba de diversas máscaras donadas de diversas colecciones privadas o encontradas en las ruinas de diversos conflictos mandalorianos. No todas son máscaras. Algunas parecen cascos con la parte frontal cortada, lo cual tenía sentido. No hacía falta el casco completo para apreciar los cambios de estilo a lo largo del tiempo. La mayoría eran visores T, aunque algunos no lo eran, lo cual resultaba un tanto sorprendente considerando su prevalencia en nuestra cultura para una simple visera. Una máscara tenía una especie de prototipo de visor T, un cristal negro que cruza los ojos con pintura roja alrededor y una línea roja que baja por la parte frontal, lo que le da una gran angularidad y le da un aspecto impresionantemente amenazante. No hay una placa que indique cuándo se creó, solo información sobre que fue donada por el clan Ordo al museo hace unos 2500 años. Negando con la cabeza ante la impresionante colección, me di la vuelta para marcharme. Todo este lugar era un ejemplo de lo que debía construirse en cada planeta y en el sector Mandalore. Demasiados mandalorianos estaban obsesionados con revivir el pasado en lugar de simplemente recordarlo y avanzar hacia el futuro.
Al salir de la habitación de la que venía, miré de nuevo los sables de luz, preguntándome si el Museo Ordo debería considerar la posibilidad de devolver algunas de estas piezas de la cultura mandaloriana. Sí, es lógico que almacenar objetos Jedi los moleste. Recordé los problemas entre el Reino Unido y Egipto, que llevaban generaciones en el momento de mi muerte, debido a las reliquias sustraídas de Egipto durante el dominio británico. La misma regla podría aplicarse a esta situación. Por otro lado, quizá a los Jedi no les importaran demasiado los sables de luz antiguos. Nunca persiguieron al clan Vizsla por robar el sable de luz de su familiar hace un siglo. Tendría que investigar un poco y averiguar cuál era su postura oficial sobre las reliquias de su orden. Mis pensamientos se interrumpieron cuando algo me mordió el cuello, lo que me hizo golpearlo, confundido. Miré a mi alrededor y vi que lo que parecía ser una pequeña mosca negra se alejaba volando. Sacudiendo la cabeza, me pregunté cómo había entrado allí. Al retirar la mano, vi que solo me mordió el cuello, ya que me había hecho sangrar. Suspirando con desprecio, empecé a dirigirme a los niveles superiores, buscando un lugar donde pudiera recibir ayuda médica. Por si acaso ese bicho transmitía alguna enfermedad de la que debería preocuparme. XXXX. Ordo, Museo de Ordo, Archivo Longis Ordo. Concéntrate, mantente concentrado, tienes un trabajo, no pienses en ello. Esas eran las palabras que resonaban en mi mente mientras revisaba una biblioteca de lo que mejor se podría describir como películas de guerra. Técnicamente, eran documentales almacenados aquí desde tiempos remotos. El más antiguo data de hace unos 1500 años. Me han ordenado encontrar algunos de los mejores para ver durante los últimos días que estuvimos aquí y, si es posible, conseguir una copia para el viaje de regreso a Mandalore es una tarea que iba a hacer, por muy distraído que estuviera con lo que había visto ese mismo día. ¿Por qué llevaba eso? No. Concéntrate, concéntrate. Tu jefa te ha dado un trabajo y, al menos por lo que he visto, la profesionalidad era fundamental para ella. Necesitaba encontrar buenas películas de guerra que la ayudaran a comprender cómo se ha entrenado a la gente para luchar a lo largo de la historia mandaloriana. Quería ver si había información sobre los cambios que se habían producido con el tiempo. Yo mismo no sabía mucho al respecto, pero sí sabía que hace unos 4000 años preferíamos la infantería pesada hasta nuestros primeros combates con la República y nos topamos con tropas de desembarco republicanas. Sus mochilas propulsoras se habían integrado fácilmente en nuestros sistemas y, en mi opinión, las dominamos a un nivel que las deja en ridículo, aunque quizás sea solo un poco de chauvinismo mandaloriano. Después de todo, dominar las habilidades del enemigo es un aspecto importante de la cultura mandaloriana. De hecho, muchas técnicas, como los ganchos de agarre y los lanzallamas, fueron adoptadas por los mandalorianos al por mayor porque no podíamos competir con los Jedi en un combate cuerpo a cuerpo. Y donde no podíamos competir, encontrábamos otras rutas o construíamos tecnología para imitar sus habilidades. Algunos brazaletes tenían generadores magnéticos o de gravedad que les permitían atraer objetos, por ejemplo. ¿Fue por eso que lo hizo? Después de todo, está aprendiendo a ser diplomática. El planeta al que va tiene gente que esperaría que hiciera ciertas cosas y que fuera como ellos, así que dominar sus habilidades era importante. Por no hablar de tener soldados leales que pudieran hacer lo mismo. Llevó un traje de baño revelador como si tuviera que despistarlo a propósito, para que aprendiera a dominar el profesionalismo y esas situaciones. De ser así, había reprobado el examen de entrada y tuvo que buscar sus gafas en el fondo de la piscina durante 5 minutos. No, debía estar dándole demasiadas vueltas a esto. ¿Por qué necesitaría que él soportara semejante estrés? Por otra parte, ¿qué dijo durante la operación a Gargón? Era muy cercano. Quizás pasaría alguna prueba de buena gente para ser novio o compañero en operaciones de espionaje. Si era así, debía estar considerando usarlo para tales operaciones en el futuro, así que tenía que prepararse. Debería poder verla con ese disfraz sin quedarme boquiabierto si tengo que volver a hacer una operación similar. Mis pensamientos se detuvieron cuando escuché una voz detrás de mí. Chico, qué bueno verte de nuevo. Al volverme hacia la voz familiar, vi a mi padre adoptivo, Ras Ordo, el patriarca del clan y del planeta Ordo. Parecía de buen humor al pasar junto a mí para ver algunas películas en la pared. Padre, comencé antes de que levantara la mano. No hace falta que te pongas tan formal. Ya eres un hombre, has salido de casa y tienes trabajo. Ras está bien. Bien, Ras. Me alegra verte. ¿Cómo está Ikutobu? Está bien. Por fin recibió la capacitación suficiente para unirse a la Fuerza de Autodefensa de Ordo el año que viene. He tenido que buscar un armero que le construya un casco para contrarrestar las colas de su cabeza. Sorprendentemente, parece que es un arte perdido.
Solo encontré a 3 personas que dicen poder hacerlo, y 2 de ellas hicieron un trabajo tan chapucero que consideré desterrarlas para que no volvieran a trabajar en este planeta. Pero por lo demás, todo ha ido bien. Sacudiendo la cabeza, dije, bueno, seguro que está contenta con simplemente estar en el ejército. Siempre ha sido su sueño. Así es. ¿Y cómo va tu sueño? ¿Cómo te va con tus deberes en la Guardia Real? Sonriendo, dije, me trata muy bien, señor. Creo que tomé la decisión correcta. Se acercó y me alborotó el pelo antes de decir, bien, nunca te arrepientas de tus decisiones, aunque no creas que sean correctas, pero si lo son, siempre es bueno. Ahora bien, ¿por qué estás en la sección de películas de esta biblioteca? La princesa Tanya quería que viniera y buscara algunas películas para ver esta noche, y quizás un par de copias para subirlas al barco mañana. Raz asintió con la cabeza antes de alcanzar la parte superior y sacar una película. Sí, esta debería ser una buena opción para tu colección de películas que ya tienes. Al tomar la etiqueta, la miré y vi que estaba marcada como Mandalore el Preservador, la historia de Canderón Sordo. No era una película que hubiera visto antes, aunque creo que había títulos similares, no recuerdo que estuviera aquí. Salió hace apenas 3 meses. El nuevo director, inspirado por la sección del Códice Plateado sobre la creación de nuestros propios medios, quería crear una historia sobre nuestro gordo Mandalore. Pasó 7 meses viviendo en el sótano, usando una armadura que teníamos por ahí como ejemplo de la que usábamos en aquella época. Así que lo más realista posible. También tiene escenas de lucha bastante buenas, o eso he oído. Gracias papá, quiero decir señor. Se rió entre dientes mientras se alejaba antes de detenerse y decir, eso me recuerda, sé que debíamos reunirnos con tu princesa esta noche, pero tendré que cancelarla. Un tal Osica apareció, un arcaniano aparentemente se coló en el museo y causó problemas, y ahora mismo está prófugo. Aún no conozco todos los detalles, pero hasta que controlemos la situación no puedo permitir reuniones diplomáticas. Será mejor que vuelvas a tu habitación para asegurarte de que tu princesa también esté a salvo. Esos bichos raros pueden aparecer en cualquier lugar. Lo haré, señor, dije, saludándolo mientras se disponía a marcharse de nuevo. Luego, se dio un golpecito en la cabeza al recordar algo. Metió la mano en el bolsillo y me lanzó un cubo con un lazo. Asegúrate de que esto también llegue a tu princesa. En realidad es un adorno de escritorio. Al parecer, algunos de mis guardias la vieron rondando por las secciones antiguas donde guardamos estos trastos, y pensé que le gustaría un recuerdo de su estancia en Ordo. Lo haré, señor. Por favor, salude y cut de mi parte, dije mientras guardaba el cubo en la bolsa de películas que había estado recopilando. Él asintió con la cabeza, se alejó y yo me preparé para regresar a nuestras habitaciones. XXXX. Ordo Hotel Suite. Tanya Crise. Por suerte, la picadura de insecto fue todo lo que fue. No había indicios de peligro. Así que me recetaron antibióticos para estar segura, los privilegios de ser una princesa. En fin, había regresado a la sala principal de mi suite de hotel y estaba sentada en una silla mientras Baitavi veía en las estaciones locales mientras otros miembros de la Guardia Real hacían sus cosas en la habitación. Era el último día de nuestro tiempo en Ordo, mañana cargaríamos en el barco y partiríamos hacia Mandalore, donde podría ver a Satine nuevamente y ver si todo estaba bien. Bueno, casi todos. Sun ya había partido a bordo del Ratio. Una de las muchas paradas que haría la nave sería en Concordia para dejarlo en su nave, lo que los pondría todos en una posición segura, lejos de Gargón. Con la esperanza de que nadie sospechara lo que había sucedido. En este momento de paz, leo un datapad sobre el droide de guerra basilisco usado en las guerras mandalorianas mientras escucho a los demás charlar de fondo. Mock y Strut estaban informando sobre lo que vieron e hicieron durante el conflicto de Gargón. Scott está preparando palomitas, Ordo está sentado frente a mí limpiándose las gafas mientras se prepara para trabajar en su bastón de choque. Y Castell lee un datapad sobre una antigua práctica de tatuajes mandaloriana. Esto me demostró una cosa, no solo Ordo y yo disfrutamos de nuestro tiempo en este planeta. Tavi y Bai están siendo Tavi y Bai, al cambiar de canal buscando, espero que sea el último episodio de Silver Rider, aunque probablemente elegiría cualquier cosa en este momento para verlo. Sonriendo, me relajé y disfruté del ambiente tan tranquilo y relajante. Este viaje estaba bien merecido y me alegré de haber tenido tiempo libre. Y admito que todo luchando por Gargón, aunque un caos, me había quitado un poco la adrenalina que no había tenido en mucho tiempo. Había algo simple en estar en una zona de combate donde uno sabía cuál era su propósito, y este era chocar entre sí y provocar un desastre espectacular de sangre y sangre, o uno de los dos sobrevivía.
Era simple, incluso si las razones por las que uno estaba en la zona de combate se debían a complejas razones políticas o económicas. Ojalá pudiera evitarlo, esa simplicidad era tentadora. La CIA me atrajo al trabajo de mercenario en mi segunda vida. Claro que luchar contra los comunistas era una buena acción por razones kármicas, pero no era bueno que una persona construyera su vida en torno a la búsqueda de la simplicidad, la euforia del combate. Al tomar un vaso de agua de la mesa, me detuve al oír un tono distintivo en el televisor. El hecho de que el canal no volviera a cambiar indicaba que habían elegido algo para ver cuando cogí el vaso. No, vi que solo estaban ocupados siendo pareja. Negando con la cabeza, miré el televisor y vi que era una especie de noticiero llamado The Daily Ordo. Lo que apareció ante mí me recordó un poco a cualquier noticiero de mi primer mundo, con dos individuos uno frente al otro. Hay una pequeña diferencia, ya que ambos eran hombres. Uno era un tipo robusto, con una calvicie incipiente, con una sonrisa cómplice y un traje estilo mandaloriano. El otro era un caballero algo mayor, delgado como un palo, con un bigote que pondría celoso a la mayoría de los hombres. Parecía llevar los restos de un traje, ya que se había dejado la chaqueta por algún lado, lo que demostraba que prefería los tirantes al cinturón. El señor mayor empezó primero y dijo: «Buenas noches y bienvenidos al Daily Ordo. Soy Hub Girgidos del periódico Ordo Journal». El tipo más corpulento habló: «¿Todavía te permiten llamar periódico a tu periódico? Oye, al menos no me meto en especulaciones descabelladas como las que haces tú en tu holocast, hermano. Ese es un punto de vista que no comparto», dijo el hombre más corpulento, enderezando una pila de papeles en sus manos antes de presentarse. «Hola, soy Apex Gidos, luchador por la libertad, guerrero y superviviente común». Sí, habla bien de ti mismo», dijo Hub con un suspiro antes de continuar diciendo: «Bienvenidos al Daily Ordo, donde ofrecemos una visión equilibrada de las grandes noticias del día. Si no es lo suficientemente equilibrada para ustedes, es su problema». Ahora, pasemos a la primera noticia del día. El terrorista conocido como Plata Blanca ha escapado de Gargón. Me incorporé temiendo que todo mi trabajo de las últimas semanas se hubiera esfumado hasta que el otro caballero interrumpió al primero. Se refiere al verdadero Blanco Plateado, el luchador por la libertad que derrotó él solo al director ejecutivo de Mandal Hypernatics, Presukher, y a sus evidentes planes de un gobierno mandaliano bajo su corporación. «Claro que no hay pruebas de eso», dijo Hub. «Tras apoderarse de Gargón, no hay pruebas de que tuviera planes fuera de eso. En mi opinión, si se apodera de un planeta, de quien parece ser el legítimo gobernante, probablemente sea un insurgente, a juzgar por este vídeo del primer ministro Almec». Señaló fuera de pantalla y apareció un clip del primer ministro Almec. «Este Plata Blanco es un asunto completamente perjudicial para el gobierno mandaloriano. El estatus de Gargón dentro del gobierno aún es incierto, así que no podemos interferir directamente, pero no apoyamos a bárbaros que se hacen pasar por Mandalore al apoderarse de un planeta del gobierno legítimo». Sin duda, esta vez el hombre era un lunático, pero ¿qué les impedirá intentar apoderarse de Mandalore? Por lo tanto, los actos de los auténticos Plata Blanco son condenados por la duquesa de Mandalore como un violento caso de extremismo. «Mira, extremismo violento, terrorismo», dijo Hub con naturalidad, cruzando los brazos. «Omitiste la parte donde dijeron que no tomarían medidas directas, solo condenaron las acciones de Plata Blanca como peligrosas. No es decir que sea terrorista, sino decir que no apoyamos el derrocamiento de gobiernos, como dicen todos los gobiernos de la galaxia. Y considerando lo desastrosos que están algunos gobiernos de esta galaxia, diré que es propaganda normal del statu quo. Eres una amenaza demasiado ligera, hermano. Esta persona tiene un documento de propaganda circulando para intentar convencer a la gente de unirse a su causa, y se supone que debemos creer que no planean apoderarse del sector. Sí, porque son como yo, luchadores por la libertad. Quieren hacer del sector mandaloriano un lugar mejor y más estable para nuestra gente. Además, si hubiera leído el documento, verías que apoyan plenamente la liberalización de las milicias. Algo que, en última instancia, significaría volver a armar a la población civil, lo cual es mejor para el pueblo. La tiranía solo puede rendir cuentas a punta de pistola. Estoy bastante seguro de que la cita dice: «La tiranía surge del cañón de una pistola». Pero bueno, hermano. No vamos a resolver esta discusión esta noche, estoy seguro. Sin embargo, tuve que estar de acuerdo con el señor mayor en ese último punto. No soy un gran partidario de que me llamen amenaza. Sacudiendo la cabeza, le hizo una señal a alguien fuera de pantalla. Un pequeño recuadro apareció en la esquina con una foto de Tavi y yo. Tuve que parpadear un par de veces antes de darme cuenta de que era Bai. La foto en cuestión los mostraba prácticamente cogidos del brazo y con las cabezas juntas.
En otras noticias, la princesa Tanya está actualmente de gira por el sector, donde intenta hacer amistad con todo el mundo diplomático. Ha aparecido en un par de mundos mandalorianos y se cree que se encuentra en Ordo en este mismo momento. Y como podemos ver por mis intrépidos reporteros, no es nada ingenuo a la hora de conectar con la gente. Estos dos tortolitos fueron vistos prácticamente besándose al entrar en una tienda de ropa en Arzueve. Aún se están conociendo detalles, pero hemos podido determinar que su joven cortesano está Creek, quinto en la línea de sucesión de la casa Creek, los actuales gobernantes de Arzueve, quien parece estar mostrándole a la princesa los diversos lugares que ofrece su planeta. Y hace varios días, se vio a la pareja disfrutando de su tiempo en Jaquelia después de que ella terminara su viaje a Arzueve. Se les vio disfrutando de su visita mientras disfrutaban de un recorrido por los pueblos en las copas de los árboles de Jaquelia. Un valiente ciudadano que reconoció a la princesa pudo compartir una foto de ella disfrutando de un beso apasionado con su amante bajo el sol poniente. Me quedé boquiabierto al ver una foto de Bai, disfrazada como yo, sujetada por la espalda mientras Tavi se inclinaba para besarla con una puesta de sol de fondo desde un ángulo oculto, porque esto no es bueno. La simple operación para crear una coartada sólida sobre mi experiencia durante la época de False Silver estaba asegurada, pero ahora todos pensaban que salía con Tavi, algo que no quería. Sin ofender a Tavi, no es mi tipo. Me gustaría que mi vida privada se mantuviera privada, y esto indicaría que ahora tendría paparazzi siguiéndome a todas partes, intentando convertir mi vida en una especie de programa de televisión para las masas. Mira, hermano, esto es lo que les pasa a los nuevos mandalorianos, intervino Apex antes de continuar. Traen comportamientos y formas de hacer de los Coruscanti. En lugar de una princesa guerrera, ahora tenemos a una princesa fashionista que, si quieres saber mi opinión, quizás sea un poco despreocupada. Oye, esa no es una evaluación del todo justa. ¿Viste las imágenes de su pelea del mes pasado? Vi esa y vi cómo Tavi intentó rescatarla. También sé que, según los rumores de la Lonet, empezó esa noche con el chico gordo, lo que significa que, durante el último mes, ha abandonado a un buen chico gordo y le ha robado el novio a su doncella. O, más probablemente, conociendo Coruscantis, está jugando a las dos cosas y su doncella forma parte de su harén. Juro que oí a alguien respirar hondo, sorprendido, desde el televisor, aunque, al parecer, a Hub no le sorprendió la declaración y simplemente dijo, hermano, en la cultura mandaloriana no hay reglas que prohíban los harenes. Si la princesa quiere un harenés, puede tenerlo. Solo estás diciendo eso para poder ganar dinero con ella en tus periódicos. Al menos ganaré más dinero que tus filtros de agua. Apex golpeó el escritorio con las manos y se levantó. Ya está, hora de empezar. Les voy a dar una lección sobre filtros de agua. Vamos, gordo, dijo Hub poniéndose de pie. Antes de que la pelea en pantalla pudiera realmente despegar, alguien apagó el televisor y pude girar la cabeza para mirar a Tavi y Bai. Intentando calcular cuánto tendría que hacer para revertir la situación en la que me habían metido. Solo para ver que Tavi estaba siendo estrangulada por el capitán Strug, diciendo, ya está. Voy a tener que hacerte entrar en razón hasta que aprendas a no arruinar ni una sola misión o te destituiré de este maldito puesto. Quién sabe si en cuanto esto termine te destituirán. No voy a tolerar tu estupidez en el campo de batalla. No hagas eso, dije con total naturalidad. El guardia real me miró con una expresión que decía que más me valía tener una muy buena razón. Si lo despiden, llamará más la atención sobre todo el asunto. Y por mucho que no me guste el resultado, sabré que su pequeño romance ha creado una coartada muy sólida. Dejé escapar un profundo suspiro, sin mencionar que si realmente era un quinto príncipe en la sucesión, eso significaba que Satine lo había puesto en esta posición como posible futuro esposo, como gordo, confirmando la teoría que tuve a principios de esta semana. Necesito mantenerlo a raya, sí, pero también debía tener en cuenta que posiblemente se trataba de un cargo político en el que lo habían puesto. Simplemente tendría que lidiar con ello, aunque aún tendría algo de venganza contra él. Sin embargo, continué, haz que este hombre entre en razón para que no vuelva a hacer algo así en misión. Me puse de pie, me acerqué al sofá y miré directamente a Tavi, que jadeaba con el brazo del capitán alrededor de su cuello. Por su pequeño desliz, vamos a tener que fingir una ruptura. Así que tendremos que asegurarnos de que sea lo más público posible para que se avergüence. Entiende lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Strug aflojó el agarre para que Tavi pudiera hablar. Levantó el pulgar y dijo, bien, fingir una cita y fingir una ruptura. Es perfectamente comprensible. ¿Puedo respirar ya? Le hice un gesto a Strug, quien soltó el cuello de Tavi. Negando con la cabeza, volví a mi asiento y suspiré. Adolescentes, murmuré mentalmente.
Solo interrumpido por ese pensamiento sobre cuánto me molestaban los adolescentes, Vi se acercó y dijo, gracias. Eso me confundió un poco por un segundo, pero luego me di cuenta de que acababa de salvar el trabajo de Tavi, lo que significaba que había salvado su relación. Debería haberlo pensado mejor. Bueno, mantener feliz a tu doncella probablemente te haría más longeva. Fin del capítulo 22.